Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor nos bendiga. Nuevamente nos encontramos aquí en este caminar junto al Señor. Qué maravilloso es poder ya haber vivido tantas cosas en este tiempo de pandemia y ahora en salida, saliendo, ya nosotros podemos volvernos a retomar estos talleres para poder mirar qué hizo, qué ha hecho, qué está haciendo el Señor y cómo salir a la calle, por decir así, salir, qué pasó, con qué material, con qué conocimiento y con qué experiencia voy a salir a hacer mi vida normal, por decirlo así. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes y quiero compartir estos temas que han sido tan maravillosos para mí prepararlo y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a trabajar un tema muy interesante que nos servirá para meditar, para evaluar todo este tiempo que nos tocó estar encerrados a solas, muchos con el Señor y otros que les costó un poco estar con el Señor, a otros les costó estar con la familia, les costó esas cosas difíciles que pasaron en familia, ¿no? Hoy día el Señor nos quiere dar luces a través de este tema. Y este tema se llama Dios desea estar con nosotros, desea ser el centro de nuestra vida, estar en nuestra familia, estar en la vida cotidiana. Así que te invito a que oremos para que el Señor haga su obra en nuestro corazón y cada texto bíblico nos vaya ayudando a descubrir cuánta presencia de Dios ha estado, está y estará siempre. Porque Dios es presente siempre. Él nunca te va a dejar a ti y a mí, pero Él quiere que nosotros tengamos un corazón abierto. Así que te invito a que le pidamos al Espíritu Santo, que es el que nos orienta, es el que nos guía, es nuestro defensor. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Dígalo conmigo, Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí, desee su alma. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Que yo en unos días más pueda decir, ahora sé lo que es vivir. Puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Ven Espíritu Santo a mi corazón. Ven Espíritu Santo al corazón de todos mis hermanos que se están conectando. Ven Espíritu Santo a nuestras vidas porque te necesitamos. Ven Espíritu Santo, dador de vida, consuelo en las tempestades. Ven Espíritu Santo, abogado en los tremendos problemas que muchas veces nos cuesta enfrentar. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Ven a llenar nuestros corazones. Ven Espíritu Santo a convencernos del Padre, a convencernos del Hijo, a convencernos que sin ti nada somos ni nada tenemos. Ven Espíritu Santo a nuestras vidas. Y te alabamos y te bendecimos. Y te doy gracias, Señor, por permitirme hablar de ti, hablar a estos corazones de tantos hermanos que siguen tus caminos, de tantos hermanos que desean crecer, madurar. Bendito y alabado sea, Señor, por este misterio. No queremos soltarnos de ti, Señor. Todo lo contrario, queremos permanecer unidos, fiados y confiados, como lo hizo nuestra Madre. Y a ella le pedimos que nos acompañe en este taller, que nos acompañe en este balbucear la palabra de Dios, como ella, la primera,
que dijo a tu palabra, Señor, a lo que tú le dijiste del ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que dice tu palabra. Haz que nosotros también podamos hacer ese recorrido de María. María te tuvo al centro siempre. María te guardó en el corazón. Tus palabras estaba llena del amor. María te creyó, Señor. Y es que nosotros también te creamos en nuestra alma, en nuestra historia, en nuestra verdad en la que estamos viviendo, que creamos que tú estás presente, Señor. Por eso, gracias. Gracias por este ratito de estar contigo, de comunión contigo, con tu palabra, con tu amor. A ti honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, les decía yo que íbamos a trabajar este tema, es que Dios es el centro de nuestras vidas. Y es tan interesante poder mirar esto, porque si Dios no está en el centro, nuestra vida sucumbe. Yo siempre pongo este ejemplo del pez. El pez fuera del agua muere. El hombre fuera de Dios también muere. Y en este tiempo de encierro, en este tiempo de haber estado a solas, de haber estado encerrado, es un tiempo, para muchos todavía es un tiempo, para otros fue un tiempo, y para otros todavía desea estar en ese momento por precaución, por miedo todavía al virus, ¿no? Es un tiempo donde necesitaba yo encontrarme con el Señor. Yo, conversando con muchas personas, les decía que para mí había sido un tiempo favorable, un tiempo propicio. Era hora de parar. Y yo creo que para cada uno de nosotros es necesario pensar y decir qué hizo el Señor y por qué permitió estos 4, estos 5, estos 6 meses de estar a solas, encerrado dentro de mi familia, con ese familiar, con ese hijo, con ese esposo, o con esas personas que permitió que yo estuviera, o con esas cuantas personas, de acuerdo a los movimientos que hice en estos 6 meses. ¿Qué hizo el Señor en mi vida? Y lo que necesitamos nosotros descubrir que el Señor quiso estar con nosotros. Yo les decía a mis hermanas antes de empezar este taller de que para Dios no fue una sorpresa el coronavirus. Para nosotros fue una sorpresa. ¿Por qué para Dios no fue una sorpresa? Porque Dios no le sorprende, Dios está antes de, Dios es Dios. Entonces Dios en su infinito amor estaba allí. Dios estaba educando a su pueblo, Dios está educando siempre a su pueblo con todos los acontecimientos que suceden. Es verdad que para muchos es muy difícil. Habían acontecimientos en algunos casos, acontecimientos en que murió tu ser más querido, y aconteció en ese tiempo de pandemia. Aconteció a lo mejor que tú estabas muy bien con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, pero aconteció que justo en pandemia sucedieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque estaba más cerca, porque estábamos más encerrados, porque a todos nos puso nerviosos, porque todos nos asustamos, y ahí empezaron a pasar muchas cosas. Pero esas cosas no pasaron porque se le ocurrió a Dios que pasaran. Dios quería hacer algo. Y la pregunta de este taller es, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Y qué seguirá haciendo el Señor en ti? No perdamos, no desaprovechemos la pedagogía que tuvo el Señor con la humanidad, pero la pedagogía que tiene contigo, no solo por fuera, sino dentro de mí. También pensaba yo en la mañana, me levanté bastante temprano para orar al alba, y yo decía, todos, yo también, nos hemos preocupado de cumplir la ley de la orden sanitaria, ¿no? Ponerse el barbijo, lavarse las manos, todo pulcro, todo estar bien limpio para poder existir en este tiempo de pandemia. Y sentía que el Señor me decía, yo también quiero limpiar y purificar, pero tu interior. Yo quiero que vayas adentro de tu corazón.
Yo quiero también que tú, así como obedeces, muchos no obedecen las leyes sanitarias, pero la idea es obedecer para que el virus no te atrape, ¿no es cierto? Cuidarte tú, pero también cuidar a los hermanos que conviven contigo. O sea, no solo por mí, sino también salir de mí para cuidar a los demás. Entonces también yo debo en mi interior trabajar en purificación por mí para alcanzar santidad, pero también dejar que el Señor trabaje en mí para ayudar a esa convivencia maravillosa con el otro. Tengo que dejar que Dios sea Dios en mi corazón para que yo también pueda ser instrumento de Dios, de amor, a los que conviven conmigo. Entonces Dios necesita decirme muchas cosas, purificar muchas cosas. Y así como obedecemos las órdenes sanitarias, Dios dirá, si me obedeciera a mí, si mi pueblo me obedeciera a mí. También es maravilloso. Yo buscando el texto apropiado para empezar este taller, hay muchos textos. Buscando el texto apropiado, yo me quedé con Lucas 11, versículo 9 al 13. Yo lo tengo aquí presente, lo tengo aquí a mi ladito para trabajarlo con ustedes. Dice así el versículo 9. Lo voy a leer porque ahí vamos a sacar mucha verdad para trabajar lo que el Señor quiso ayudarme en este tiempo. Propicio, favorable, difícil, pero con mucha presencia de Dios, si tú y yo la sabemos descubrir. Dice en el versículo 9 del capítulo 11 de Lucas, también les aseguro, ya esa frase es como para detenerlo. Aquí Jesús dice, les aseguro, les aseguro. Es como, presten atención, porque yo les aseguro, siempre que el Señor aseguraba algo, era algo importante, algo necesario, algo útil para su criatura, útil para el hombre. Por eso yo les aseguro, pidan y se les dará, pidan y se les dará. El Señor te asegura que si tú pides, se te dará. Y era un tiempo de pedir a Dios que me cuide, pedir a Dios que cuide a los míos, pedir a Dios que me cambie, pedir a Dios conversión, pedir a Dios que yo sepa vivir esto que está pasando. Al que le tocó, por ejemplo, un ser querido que murió en pandemia, a lo mejor no por coronavirus, pero murió por otras cosas, pero murió en este tiempo donde no pude ir libremente a verlo, donde no pude estar en sus últimos momentos. Son cosas difíciles y Dios lo sabe, pero Dios dice, pídeme y yo te daré. Pídeme la paz, pídeme el amor, pídeme que yo esté presente. Pídeme que yo sepa ver tu presencia, Señor. Pídeme algo útil. Pídeme mi corazón. Dios está dispuesto a dar todo. Aquí el texto lo va a decir, ¿no? Sigue diciendo el texto, pídame y se lo dará. Busquen y encontrarán. Yo me hice muchas preguntas. La pregunta que yo me hacía, ¿qué quiere Dios que yo busque? Busquen y encontrarán. ¿Buscar qué? Pasarlo bien, dormir todo el día en tiempos de pandemia, comer harto, ver tele todo el día. ¿Qué quiere que yo busque en este tiempo difícil, en este tiempo problemático para muchos de nosotros? Quizá de no entender, de mucho enojo, de mucha rabia. Si búsquenme y encontrarán. Hay un texto bíblico que yo lo estuve mirando, que es una concordancia que está ahí en Isaías 55, versículo 6. Búsquenme ahora que me pueden encontrar. Por eso para mí este tiempo de encierro, estos 6 meses que llevo encerrada, de verdad, proponiéndome no salir para no infectarme, pero para no ser motivo de contagio para los demás. ¿Sabe? Empezar a decir, Señor, búscame,
porque hoy es el tiempo propicio, ahora tú me puedes encontrar. Y tuve que rearmarme, tuve que organizarme, tuve que pensar, decir, voy a estar, estoy en un tiempo a sola, en un tiempo que es todo para mí, no puedo salir, tengo que estar conmigo misma. Y el Señor tuvo que armarme de la noche a la mañana, hacerme un programa, porque si no el tiempo lo iba a perder. La ociosidad es reina de todos los vicios. Entonces era necesario organizarse. Y por eso mi pregunta es, ¿tú te organizaste? ¿Te organizaste con tus hijos? ¿Aprovechaste de estar con ellos? ¿Aprovechaste de ser mamá, de ser papá, de ser hermano? ¿Cómo se es mamá? ¿Cómo se es papá en tiempos difíciles? Entonces era importante preguntar, búscame ahora que me puedes encontrar. Era un tiempo maravilloso para eso. Dice, y me encontrarás, y al que llama me abrirá. Y es como encabeza esto, les aseguro, que si piden, que si buscan, que si llaman, si piden, yo les daré. Si buscan, yo los encontraré. Y si llaman, yo les abriré. Entonces la pregunta es, ¿qué pido, qué busco? ¿Y a dónde llamo y a quién llamo? ¿Qué llamé yo en pandemia? Llamé el miedo, llamé la angustia, llamé la depresión, llamé la desesperanza. ¿Qué fue lo que yo atraje a mí? El Señor dice, llámame a mí, que soy fuente de amor, fuente de esperanza, fuente de vida. Su palabra estaba llena de gracias para ti. Entonces es importante eso. El Señor en este texto bíblico, en este pedacito, me está invitando a que yo me dirija a Él con toda confianza, sabiendo que Él me lo va a dar, que Él me va a abrir y que Él me va a responder. Entonces es un llamado a que yo me fíe de Él, a poner la mirada en Dios, a poner todos los resultados en Dios, aunque no los tenga todavía, a saber que Dios me es fiel, me ha sido fiel y me será fiel. Eso está diciendo el texto bíblico. Más adelante el texto nos sorprende mucho más. Dice, ¿hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pescado? Nosotros inmediatamente decimos, no, no puede haber un padre. Tiene que estar muy enfermo ese padre, muy distorsionada su cabeza, muy distorsionado su corazón, para que cuando un hijo le pide algo, él se niegue. De hecho, sabemos que hay muchos papás, y sobre todo pasó mucho en pandemia, hay muchos papás que se separaron de la mamá, de la esposa, y hay muchos papás en juicio y se niegan a darle a su hijo lo que corresponde, porque hay enfermedades, hay dolor, hay rabia, y en este tiempo de pandemia fue durísimo. A nosotros acá en Chile hubo todo esto de dar que nos pedían o nos dieron la oportunidad de sacar el 10% de la AFP. Y había un lío tremendo con los papás que tenían una tremenda deuda de no haber pagado judicialmente lo que los hijos necesitaban. Entonces les fue difícil sacar el 10%, a no ser que pagaran lo que debían, ¿no? Entonces uno se encuentra con papás que le niegan a sus hijos y que a veces en vez de darle el huevo, le dan un escorpión, ¿no es cierto? Pero el Señor está diciendo esto, puede haber un padre, no, hermano, tiene que ser enfermo para que actúe así. Y le pide un huevo y le da un escorpión. Si ustedes que son malos, acuérdense que el texto está hablando que nosotros pongamos la mirada, Jesús me dice, pon la mirada en el Padre que si tú pides te dará, el Padre que si tú buscas te encontrarás con Él, y si tú llamas, Él te abrirá. Entonces dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, y aquí me encanta la expresión, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo si ustedes se lo piden? Entonces, aquí el Señor, cuando le está hablando a sus discípulos, le está diciendo, no anden con poco,
No anden con mezquindades, porque pidan, y le dice, les doy una pista, pidan Espíritu Santo y el Padre se los dará. Y aquí está la clave. Yo cuando preparaba el tema decía, esta es la clave, lo que tú y yo necesitamos para vivir este tiempo, para vivir todos los tiempos que nos quedan por vivir y todos los problemas y virus que vendrán o no vendrán, epidemias, qué sé yo, tantas dificultades. La clave está, pide el Espíritu Santo que te sabrá guiar, pide el Espíritu Santo que te sabrá sostener, pide el Espíritu Santo que te llenará de amor y todo cambiará en tu corazón. Tú cambiarás como papá, cambiarás como hijo, cambiarás como esposa, como hermana. Todo cambia cuando el Espíritu de Dios se posa en cada uno de nosotros, porque el Espíritu de Dios es el que lo cambia todo. Y es más, este otro texto que se me viene ahora, es más, el Espíritu Santo que Dios te quiere dar es el Espíritu del Padre y del Hijo. Es el mismo Espíritu, lo va a decir San Pablo ahí en Efesios, en el capítulo 1, del 17 en adelante, va a decir, es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo. Ese mismo Espíritu el que quiere obrar en tu corazón. Por eso el texto nos invita a apelar al poder de Dios. Dios puede con nuestras dificultades, Él puede con nuestros fracasos, con nuestros dolores, con nuestra angustia, con nuestra orfandad, hermana. No hemos sentido tan solos, no hemos sentido tan alejados de muchas personas que esperábamos, pero no llegaron. Y el Señor dice, espérame a mí, confía en mí, yo te puedo dar lo que aquellos no son capaces de darte, porque no me tienen a mí en su corazón. Entonces el Señor nos da este ejemplo tan maravilloso. Ustedes que son malos, pueden dar cosas buenas, y acaso cuánto más el Padre del cielo, tomar las medidas, ¿no? El Padre terrenal me da, pero lo que me da es tan pequeño, pero lo pequeño me puede hacer feliz, pero el Padre del cielo me puede dar más. Él me va a dar el Espíritu Santo si yo se lo pido. El corazón, Dios quiere habitar en el corazón. Fíjate que el Espíritu Santo está dado para entrar en el corazón de su Hijo, de su criatura. Por eso cuando nosotros somos bautizados, nosotros pasamos a ser ese Hijo amado, con Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta ahí. Entonces el Señor trabaja en mi corazón de adentro para afuera. Y eso fue maravilloso en este tiempo de pandemia, porque en el tiempo de pandemia nosotros no podíamos ir afuera, no podíamos buscar las cosas fácilmente. Este tiempo de pandemia nos quitó el exterior, nos quitó lo de afuera. Se puede decir que nos llevó a un desierto. Allí adentro de nosotros quería trabajar el Señor. Y para eso tuvo o permitió, porque Dios no permite lo malo, o sea, Dios no manda lo malo, permitió que esto sucediera para hablar a solas contigo. Hay un texto que tampoco lo tenía aquí, pero se me viene en este momento, ese texto de Oseas, en capítulo 2, versículo 6. Te llevé al desierto para hablar a tu corazón. Te llevé al desierto para hablar a tu corazón. Este corazón es lo que le interesa al Señor. Y esto pasó, yo se lo puedo decir, esto pasó en mi tiempo de pandemia, que todavía estoy en tiempo de cuarentena, ¿no? En tiempo de cuidados todavía. Empezó el Señor a obrar en mi corazón, el Señor me empezó a darme a conocer quién soy yo, a mostrarme las sombras y también las luces de mí mismo. Yo creo que el Señor a ti también te fue mostrando la cantidad de sombra que el Señor necesita iluminar y te mostró cuánta belleza ya Él ha trabajado en tu corazón.
Entonces empezó el Señor a tener un coloquio íntimo contigo. No me podía escapar porque estoy en el desierto. Y en el desierto Él habla en el corazón. Ya no me escapaba al shopping, ya no me podía escapar con las amigas a tomar el té, el café. No me podía escapar a comprarme algo porque estaba sufriendo. O la vanidad, de todas esas cosas ya no estaban. Necesitaba tan poco en tiempo de pandemia. Quizás un buzo, quizás una ropa ligera, porque ¿a quién? ¿A quién le iba a mostrar? Era rápido, era todo simple, y aquello me complicó la vida. La simpleza me complicó la vida. Estaba tan acostumbrada a correr, a galopar, a ir y venir, y no tomar conciencia de que existía, de que estaba viva. Resulta que ahora tenía todo el tiempo del mundo y el Señor empezó a hablar al corazón. Primero empezó a aparecer las rabias, las molestias, esas son las sombras, las sombras. Inclusive empezó a aparecer la duda, empezó a aparecer la incredulidad, empezó a aparecer ¿dónde está Dios? Y a meterme en el riel de las noticias, ¿y qué pasa? ¿Y por qué? Empezaron a aparecer los porqué y las preguntas, que muchas no tienen respuesta. Muchas no tienen respuesta. Empezó a aparecer el cómo me relaciono con Él ahora. No podía ir a misa, no podía confesarme. Muchas personas se preguntaban, ¿y qué va a pasar? No me he confesado en 3 meses, en 4 meses. Y yo quiero confesarme. Y muchos, yo en primer lugar me hacía la pregunta, y muchos amigos sacerdotes, y me decían, pero Dios ve, confiésate, así como cuando se comulga espiritualmente, confiésate espiritualmente, y en el primer momento que tengas la oportunidad presencial, hazlo. Anota en un cuaderno aquellos pecados, anota aquellas dificultades, aquello que tú quieres confesar, anótalo, óralo por mí. ¿Sabe, hermano? Hasta eso el Señor nos está ayudando en este tiempo, porque nosotros no meditábamos, no hacíamos un examen de conciencia profundo. Nosotros sabíamos que teníamos que confesarnos por lo menos una vez al mes, y vamos rapidito por cumplir, y a veces el cumplir no me arranca el mal. El cumplimiento, me mentí a sí misma. Entonces era tiempo de meditar, rumiar cuál era la fealdad de mis sombras, la fealdad de mi pecado, la astucia que había dentro de mí para alejarme de la luz, para alejarme de Dios. Entonces el Señor va diciendo, yo quiero tu corazón. ¿Cuánto más el Padre del cielo dará si me pides el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo no lo puede manejar el hombre. El Espíritu Santo está dentro de mi corazón y va a trabajar por dentro. Por eso necesita tiempo, necesita sacar todas las máscaras, derribar muros, necesita tiempo. Todo lo que te ha pasado en este tiempo es importante, es bueno, porque Dios saca provecho de todas las cosas malas. Para Dios siempre hay algo bueno debajo de esas cosas malas. Por eso te invito, hermano, a empezar a aprovechar y empezar a pensar y a meditar con el Señor. ¿Qué hizo Dios en este tiempo de pandemia? ¿Cuánto más? Qué lindo el Señor. De modo que Dios, en este texto nos habla de que Dios es Padre, es Padre. Y yo buscaba un texto bíblico que hablara de Padre profundamente. Hay muchos textos bíblicos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Jesús mismo habla de Papito querido. Dios es Padre, cuánto más el Padre Celestial. Y ahí en el Salmo 103, en el versículo 103, versículo del 13 al 14, dice lo siguiente: como el niño en brazos de un padre, acariciado por el padre. El niño en brazos de un padre. Como un niño en brazos de su padre. Esa es lo que quiere hacer Dios contigo, tomarte en brazos.
¿Y esto qué significaba? Significaba que yo me sienta pequeña, me crea pequeña y necesitada de Dios. Y en pandemia nosotros, el Señor permitió que lográramos la pequeñez, que lográramos muchas veces la impotencia. Un niño pequeño, si no tiene a su papá y su mamá, se siente impotente porque le da miedo la noche, le da miedo la oscuridad, no se puede subir a cosas altas, el niño necesita de ser alimentado, necesita de ser vestido, el niño necesita ser abrazado. Y en tiempo de pandemia pasó eso, sentíamos que éramos niños frágiles. Pero lo que no vimos a lo mejor fue que tengo un papá que me toma en brazo como un padre acaricia a su hijo. Y ahí dice, como un padre que acaricia a su hijo, así yo te acaricio, Israel. A ti, a mí. Hay que meditarlo. Las caricias de Dios, quiero compartir un poquito la cantidad de caricias de Dios en tiempo de pandemia. Yo estoy en un campo y de primera nadie iba al campo, todo lo contrario, cuando recién empezó las personas empezaron a huir, a irse, venían a rezar el rosario y de poco a poco ya no vinieron porque yo quiero pensar que era para que no me peguen el virus, no porque yo tenía virus, quiero pensar bien, ¿no? Pensemos bien, que las personas quisieron cuidarme, pero uno va empezando a sentirse solita. Y yo me daba cuenta que yo tenía que hacer muchas cosas y mi alma empezó a pensar, empezó a sentir. Y yo me di cuenta, todos nos sorprendió la pandemia, ¿no? De la noche a la mañana entramos a cuarentena y resulta de que había que comprar cosas. Y la caricia de Dios era que me llegaba un kilito de poroto, me mandaban, me la dejaban en la cerquita, ¿no? Ahí puesta en la puerta, en un clavito. De repente llegaba carne, de repente llegaban algunos postres. Yo decía, Señor, tú me ves. Tus ojos no se han cerrado para mí. Hermano, ¿por qué estoy contando esto? Porque he aprendido que Dios está presente en las pequeñas y grandes cosas. Pero si yo no sé ver las pequeñas cosas, las grandes tampoco las voy a poder ver. Los detalles, los detalles, había tanta presencia de Dios. Podría contar con mi manito nomás, 10 dedos, las veces que me sentí con tristeza, 10 veces más o menos me sentí con tristeza en tiempo de pandemia, que eran 6 meses. El tiempo de tristeza, también el Señor me llevó a descubrir por qué se entristecía mi corazón. ¿Y sabe qué descubrí? Que cada vez que dejaba de orar, cada vez que me hacía la fuerte y dejaba a Dios a un lado y hacía mis cosas, mi alma empezaba a entristecerse. Y le estoy diciendo que no se trataba de un día, se trataba a veces de 2, 3, 4 días, que uno se va ensimismando, que uno se va metiendo en el trajín de este círculo, pero también entre el mundo, que enredada en una película, que no es malo ver película, enredada en una teleserie, que no es malo ver una teleserie. Lo que es malo es no darle el tiempo a Dios, sino dejar eso primero y dejar a Dios al último, o simplemente no estar con Él, no hacer oración, no leer su palabra, no pensar en Él. A mí me da mucho chiste de mí misma, ¿no? Yo estoy en ese campo y tengo el Santísimo en mi casita. El Santísimo yo lo vine a tener 2 meses después de la pandemia. Quise experimentar lo mismo que experimentaban mis hermanos, qué significa estar sin el Señor sacramentado. Y después me animé a prepararme, un mes me preparé en el Sagrado Corazón de Jesús, que el mes de junio, me preparé un mes, me confesé ese día cuando fui a pedirle al Padre la posibilidad de tenerlo en mi casita, porque tengo el permiso del obispo, como consagrada tengo ese privilegio. Y sabe que tenía tanto deseo, pero al mismo tiempo tanta
tanto temor, por decir así, de yo fallarle al Señor, de tenerlo en mi casa y no estar con Él, de no darle el tiempo a Él. Ya, el Señor es tan lindo que Él se presta, Él se da, Él está pronto. El Padre me lo dio, me lo llevé a mi casa. Yo me prometí, yo dije, Señor, todas las mañanitas, allá 6 de la mañana, a arrodillarme a pie, y en la noche antes de acostarme, de rodillas, Señor, va a ser lo primero y lo último de mi día, estar contigo. Hermana, le voy a decir que me atrapaba la vida y a mediodía me acordaba que estaba el Señor. Y ahí, de la oreja, sentía que el Señor me llevaba. Muchas veces tuve que parar lo que estaba haciendo para irme a estar un ratito con el Señor. El Señor me fue ordenando. No es cuando yo quiera y como quiera, es como Él quiere. Y eso era lo fantástico, porque era un Dios vivo que actuaba, que me decía, ven, que Él me miraba lo que yo hacía, y esa mirada hacía que yo me diera cuenta que no había ido a visitarlo como primera hora de la mañana. Eran detalles. Entonces el Señor está más presente de lo que nosotros pensamos. Es su hija, usted es su hijo, usted es su hija. Es Dios el que quiere hablar contigo. Escúchalo, escúchalo. No le proponga a Dios cosas, sino deja que Dios te hable, y cuando Él te hable, haga lo que Él le pide. Otro texto bíblico con relación a este Padre, a este Creador, a este Hacedor. Ahí en Isaías, en el capítulo 43, dice algo hermoso. Yo sé que ustedes lo saben de memoria, pero te lo quiero leer para que nunca se te olvide y lo tomes más conciencia. Fíjate, hermanito, decíamos que el Padre quiere que tú le escuches. Jesús te busca, porque Jesús es el camino, te busca para que tú lo escuches. Jesús nos lleva al Padre, ¿cierto? Y el que entra por el Padre se salvará, el que entra por Jesús y llega al Padre se salvará. Entonces Jesús quiere que conozcamos a su papá. Y aquí en Isaías dice lo siguiente, versículo 1 en adelante, y ahora así habla el Señor, el que te creó. ¿Quién manda, la criatura o el creador? El creador manda. Es el creador el que se va a manifestar a su criatura, porque la criatura necesita de su creador. Y yo necesito volver mi mirada a mi creador. El que te formó, Israel, el que te formó, el que te da la vida. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Muchos problemas de nosotros es creer que yo soy solo en la vida y que no le pertenezco a nadie y que me abastezco sola por la vida. Y aquí dice que Él me creó, me formó, me llamó por el nombre y que le pertenezco. Vuelvo a Lucas, que decía, ¿puede un padre que su hijo le pide huevo, le dé escorpión? Yo le pertenezco a Dios. Dios me da todo lo que yo necesito si se lo pido, si lo busco y si lo llamo. Lo va a decir allí en Mateo 6. Dice así. Ese es un texto maravilloso y magistral para mí, que suena mucho. Es todo el capítulo 6 donde el Señor habla de la oración del Padre Nuestro, pero también habla de algo maravilloso aquí. Tú, en cambio, fíjate, en este tiempo de pandemia teníamos de más tiempo. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación. Estuvimos retirados. Retírate a tu habitación. Cierra la puerta. Es como cerrar la puerta al mundo. Cierra la puerta a todas las vanidades. Cierra la puerta a las necesidades exteriores. Cierra la puerta al materialismo, al consumismo.
Mira, siento que Dios fue pedagógico. De la única manera para dejar el consumismo, para dejar el materialismo, tuvo que encerrarnos y tuvo que sacudir a muchos la parte económica. Tuvo que restringir para que nosotros pudiéramos entrar en el secreto. ¿Cuántas personas? Me duele, yo rezo mucho por las personas que quedaron sin trabajo, pero el Señor siempre está diciendo algo. ¿Cómo estabas usando los bienes que Dios, a través de tu trabajo, te los concedía? ¿Cómo estabas usando el dinero? ¿Cómo estabas usando la comida? ¿Cómo estabas usando el desenfreno de la compra? Parece que vivíamos para eso. Era como trabajar, trabajar, trabajar. ¿Para qué? No teníamos una buena dirección. De hecho, el Santo Padre sacó una nueva encíclica, que es fantástica. Es bueno que la empecemos a leer y habla de todo esto. Este hombre sin dirección, porque perdió el horizonte que es Dios, perdió la línea de dónde viene, para dónde va. Si el hombre no sabe de dónde viene, tampoco sabe para dónde va. Sigue diciendo el texto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Dios estaba allí. La palabra nos dice que estaba allí. En esto las monjitas de claustro nos podrían haber enseñado mucho. ¿Cómo se vive hacia adentro? ¿Cómo se vive hacia adentro? Y hay mucho, mucho, mucho por hacer hacia adentro. Sigue diciendo, y tu Padre que ve, el Padre está en lo secreto, el Padre ve en lo secreto, te recompensará. ¿Cuántas cosas, mi hermano querido, usted y yo, hicimos en lo secreto que solo lo vio Dios? ¿Cuánta intercesión diariamente hiciste en lo secreto? ¿Cuánto te vio orar el Padre por aquella criatura, por aquel hijo, por aquel nieto? ¿Cuántas lágrimas te vio derramar por el miedo que tenías de perder un ser querido y clamabas al Padre con lágrimas y sollozo? Como dice ahí en Tobías capítulo 3, con lágrimas y sollozo me dirigí a ti. ¿Cuánto dio el Señor? ¿Cuánto te dolió como aquel ser querido que no le pudiste dar una sepultura digna, cristiana, con una Eucaristía, con oraciones presenciales? Cuánto dolor te dio verlo salir del hospital envuelto, sellado, nunca más lo viste entrar vivo y de ahí ya no lo viste más, ni muerto. Viste el ataúd y lo tuvieron que ir a enterrar en menos de media hora, rapidito. Yo aquí, yo pensaba esta mañana y estos días que preparaba este tema, yo fui a muchos velorios que me invitaban a orar. El último yo fui en enero. En enero estoy hablando sin el virus. Y sabe, en muchos otros lugares también, yo veía a la gente que va a los velorios, que iba y se sentaba pierna arriba con café. Y estaba el muertito adentro con 2 o 3 personitas que creían que rezar al alma era importante. Los demás, vida social. Y yo creo que en esta pandemia el Señor también nos hizo pensar. Nos hizo pensar que cuando se muere un ser querido, la gran importancia es estar, orar y volver a estar y volver a orar. Lo necesitamos, nos dolió que fuera todo rapidito, pero antes no nos dolía ir a tomar café a un velorio y hablar con la amiga y cómo te fue tanto tiempo que no te veía, porque era social un velorio. Yo creo que también nos enseñó harto el Señor. Habíamos perdido la esencia de la realidad. El peso de la muerte, el peso de la partida, habíamos perdido aquello. El mundo nos tenía atrapados. Ahora todo era protocolar, todo era para el que dirán.
el Señor permitió que nos doliera el corazón cuando veíamos personas que la sacaban y a la fosa común, que podría tocarle a un familiar. Mucho más. Entonces dice aquí la otra partecita que es la que más me interesa, que dice, oren, dice, cuando oren no hablen mucho, como hacen los paganos, que ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. Y aquí viene, no hagan eso, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta. El Padre que está en los cielos, el Padre que quiere regalar aún el Espíritu Santo si se lo pide, ese Padre ve y sabe en lo secreto, en tu dolor, en tu encierro, sabía tus necesidades. ¿Qué esperaba el Señor? Que tú vuelvas la mirada al alto, que confíes en Él y creas en Él. No era para angustiarte, era para que tú volvieras la mirada a ese Padre del cielo, a ese Dios que espera que le pidas, a ese Dios que está esperando que lo busques. Fíjate que en la Sagrada Escritura, allí en Lucas 15, cuando habla de la oveja perdida, una sola cosa tenía la oveja perdida que hizo que Jesús fuera a donde estaba, era la voz. Ese balar de la oveja perdida hizo que Jesús supiera a dónde estaba perdida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dios espera que tú le digas, espera tu voz, quiere escuchar tu voz. Quiere el Señor que tú sepas pedir, buscar y llamar. Esos son los signos interesantes donde el Señor ve la confianza, el Señor ve la necesidad de tu corazón y el Señor ve que has puesto la mirada en el que te creó y en el Padre que te mostró nuestro Señor Jesucristo. El Padre que me va a dar aún el Espíritu Santo si yo se lo pido. Este Espíritu Santo, todos sabemos que es la persona más desconocida de la Santísima Trinidad. El Padre, mal que mal, algo atisbamos de él. De Jesús también. Jesús se encargó de mostrarnos al Padre. El Espíritu Santo, que Jesús fue hablando tanto del Espíritu Santo, es algo desconocido para nosotros y muchas veces nos cuesta descubrir cómo actúa, cómo obra el Espíritu Santo. Podemos decir que el Espíritu Santo es la persona de la Santísima Trinidad que trabaja por dentro de su criatura. El Padre y el Hijo me ha creado, el Padre, por fuera, ¿no? Y el Hijo me ha salvado por fuera. Pero ahora esta Trinidad, la pedagogía de esta Trinidad, es que se hace espíritu para trabajar por dentro de mí. Es el Espíritu Santo el que va a traer la vida, el amor y la paz que tanto necesité, necesito y necesitaré de esta pandemia y cuando yo ya empiece a salir al encuentro de la vida normal, la normalidad que le llaman. En Isaías, en el capítulo 25 del 6 al 9, que lo leímos nomás este domingo, por eso lo anoté, porque yo lo encuentro propicio, el Espíritu Santo enriquece mi enseñanza. Cuando lo leía, me tocó leerlo a mí en la misa, fui a misa presencial y me tocó leerlo. Y dice ahí que el Señor Jesús vino a salvarnos, vino a salvar la humanidad. O sea, habla a lo lejos de Isaías, 800 años antes de Cristo, ya se hablaba de la salvación. Entonces yo quiero aquí leérselo a ustedes. A mí me encantó mucho, dice, el Señor de los ejércitos ofrece a todo el pueblo que está en esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados.
de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, descantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubría a todos los pueblos. Y eso se refería a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio del domingo era la boda. Y ya eso sucedió, ya el Señor salvó, te salvó, me salvó. Entonces, Él ya me tiene sentado en lugares celestiales. Ahora sí, pero todavía no, eso es escatología, ¿te fijas? Entonces, el Espíritu Santo es el que me va a hacer gustar esta plenitud de su salvación. Y le damos gracias al Señor por esta ilustración de este primer taller, de estos 4 talleres que vamos a hacer en estos días. Quiero dar gracias al Señor por la palabra de Dios. Muy bien. Darte gracias, Señor, porque tú estás presente, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu palabra llega al hombre, no importa las circunstancias que se encuentre. Mientras más desolado el hombre, mientras más triste, más te acerca a ti, porque eso atrae tu presencia. Gracias, Señor, por tu paz y por tu amor. Gracias, Jesús. No sé si hay alguna pregunta que ustedes puedan desarrollar, preguntar. ¿Qué les deja todo este taller? O acotar algo importante de las que están en vivo. Hermana, yo tengo una pregunta para mí y creo para mucho, ¿no? Todos sabemos y además lo hemos escuchado de usted hoy, la importancia de la acción del Espíritu Santo en nosotras. Y cuando hemos podido experimentar su presencia, también hemos conocido lo maravilloso que es. Pero para practicar eso, para tener ese hábito, como decía usted, quería preguntarle cómo podemos orar cotidianamente al Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, primero que nada, yo siento que el Señor es el que pone en nuestro corazón. Por eso les daba el ejemplo de cuando se me olvidaba que estaba el Santísimo en casa, ¿no? E iluso que se te olvide, en el fondo no se te olvida. Lo que pasa es que no iba a la primera hora de la mañana, ¿no? Entonces es el Espíritu Santo el que pone dentro del corazón de su criatura la necesidad. Y es el Espíritu Santo que tiene una pedagogía con cada una de sus criaturas, el cómo orar. Por ejemplo, mira, en este caminar misionero me ha tocado conocer a mucha gente, y yo conocí, vino a mis talleres una señora que no sabía leer ni escribir. Entonces ella me decía, hermanita, pero ¿cómo yo voy a leer la Biblia si yo no sé leerla? ¿Cómo yo voy a escribir si no sé escribir? Y el Espíritu Santo le fue enseñando cómo hacerlo. En aquella época, estoy hablando de muchos años atrás, en aquella época se usaba las caseteras, el cassette, y ella me grababa mis enseñanzas. Y grababa cuando yo leía la Biblia. Y ella ponía en su oración, el Espíritu Santo le iba mostrando, en su oración su casetera y su cassette. Y para ella era escuchar para orar. Y me parecía muy, muy interesante. Yo creo que si nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu Santo te va a llevar a lugares maravillosos y te va a iluminar lo que el Señor quiere obrar en tu corazón, por donde Él quiere que tú vayas orando. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Hermana Isabel,
Sí. En realidad sí, ¿no? Durante este tiempo de esta pandemia nos han surgido bastantes, digamos, podemos decir, preguntas, pero también yo quería, digamos, acotar que en realidad también yo viví muchas respuestas que me venían preguntando o el espíritu iba poniendo en mi corazón, ¿no? En determinadas, digamos, áreas de mi vida, ¿no? Sí, En sí. diferentes situaciones, y más bien, digamos, yo más las sentí como respuestas a unas inquietudes que ya el espíritu iba, digamos, suscitando en mi corazón, él iba inquietando, ¿no? Yo decía, y bueno, ¿y cuándo irá a ser? ¿Y cómo podrá hacer esto? Porque tenía ese deseo en el corazón, pero no se manifestaba, digamos. Y bueno, Ya. jamás me esperé que fuera a través de una situación tan Difícil. fuerte, digamos, de vivir una pandemia de esta magnitud, digamos, ¿no? Y de Ay, tanto tiempo. Sí. ¿Hola? Sí. Sí, para que veas tú cómo el Señor, en ese tiempo de pandemia, como decíamos en el tema, el Señor lleva al desierto para hablar al corazón. Y el Señor va educando nuestro corazón y nos hizo entrar en su corazón. Nos hizo bajar, nos hizo buscar el momento y nos hizo que nosotros pudiéramos escuchar. Porque para muchos, o sea, para mí no me quedaba de otra. O sea, o iba a ser mi tiempo muy aburrido o un tiempo muy bien aprovechado. Y el Espíritu Santo hace que yo mi tiempo sea aprovechado porque es mi vida. Entonces, la vida tiene que ser bien aprovechada. No sé si me comprende. Sí, perfectamente. Eso. Si es que hay que seguir diciéndole al Señor, háblanos. Y recuerda que el Señor siempre toma la vida, tu vida, lo que estás viviendo, lo que está pasando en materia de oración con el Señor. Y también en ese coloquio de la materia que es mi vida, también el Señor se manifiesta su vida en mi vida. Me levanta para que yo también vea el plan que Él tiene para con nosotros. Amén, sí. Porque si no, nuestra oración se hace egocéntrica. Y la oración siempre es cristocéntrica. Y de eso se va a encargar el Espíritu Santo. De que mi oración sea Cristo el centro. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno. Hermanas, ¿cómo están? ¿Sí? Una última inquietud, digamos, ¿no? Muchas veces en el quehacer de la casa, haciendo las labores, uno puede ir orando, ¿no es cierto? Uno puede ir intercediendo, uno puede hacer que el Señor forme parte de cada una de las cosas que hace, ¿no? Claro. Aún así, si bien cuando uno está en el quehacer y puede ir orando, la oración que se hace a puerta cerrada también es indispensable, aparte de la que yo hago cuando lo coloco al Señor dentro de mis quehaceres. Claro. Mira, nosotros cometemos un poquito un error, que a veces creemos que los quehaceres cotidianos lo hacemos solos, como que lo hacemos como que Dios no está, pero Dios está en todo. Dios está en todo de una manera impresionante. Nosotros creemos que Dios solamente va a estar cuando yo estoy en una iglesia, o cuando yo me propuse ir a la adoración al Santísimo, o cuando yo me propuse irme a mi rinconcito para orar. Es verdad que ahí yo tomo conciencia que voy a la oración, y es bueno que yo tenga ese momento de a solas con Él, donde no haga nada más que estar con Él, ¿cierto? Y eso me quedo contenta, feliz, yo vivo la Biblia, hablo con Él me habla y hago mi oración personal. Ahí está el Señor. Pero Dios también está en todo acto de mi vida cotidiana, en todos esos detalles
pequeños y grandes está Dios. Entonces, ¿qué espera Dios de mí en la vida cotidiana? Que es lo que a veces pasa que uno se le olvida, ¿no? Porque por eso que muchas veces hay mucha maldad y groserías y mezquindades y envidias y cosas así en la vida cotidiana, ¿no? Porque se nos olvida que Él está más presente de lo que yo creo en las cacerolas, como decía la Teresa de Ávila, ¿no? Hay muchos ejemplos que la Teresa de Ávila hablaba de la presencia de Dios en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidadito y empezar a tomar más conciencia de su presencia en todo, en tu matrimonio, en tu vida amorosa, en la relación con tu hijo, en la relación con tu hermana. Todo eso es importante. Se me viene al caso un ejemplo de una hermanita que llamaba mucho al Señor desde chica, y ella se creía santa desde chica, ¿no? Ella creía que Dios la había ya santificado, y cuando ella contaba ya más madura y en forma de chiste nos contaba, ¿no? Dice que cuando su abuelita le pegaba por alguna maldad que hacía, ella decía, mi abuelita no tiene idea que le está pegando a una santa. Entonces, claro, es muy divertido, pero al mismo tiempo es eso. Cuando nosotros discutimos con el hermano, cuando nosotros no obramos como Dios quiere, realmente no nos damos cuenta que Dios está presente en esa pelea. Dios está presente en esa lucha. Lo que pasa es que yo soy la que no me doy cuenta. No sé si contesto a lo que preguntaste, hermanita. No, está clarísimo. Muchísimas gracias, hermana. Eso. Bueno, yo me despido y le doy gracias al Señor por este primer taller, y nos vemos el próximo sábado.